junto con nosotros. Vamos a continuar con el estudio que hemos venido desarrollando en estas últimas sesiones. Si usted recuerda, hemos estado hablando de las cosas que están por acontecer aquí en la tierra. En la última sesión que tuvimos la oportunidad de compartir, estuvimos explicando sobre aquella campaña militar llamada Armagedón. Algunos de ustedes lo recordarán. Si usted se ha perdido alguna de las enseñanzas, pues puede encontrarlas ahí en el canal de YouTube de Desde la Biblia. Ahí intentamos subir la secuencia de enseñanzas para poder compartirlas con otros. Esta mañana vamos a seguir avanzando y vamos a entrar a ver el evento más esperado en toda la Biblia. Este es uno de los eventos que, pues, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ha sido el más anhelado y el más esperado a la luz de los profetas, a la luz de los apóstoles del Señor, de la Iglesia de Cristo, y es, hermanos, la segunda venida corporal y visible de nuestro Señor Jesucristo aquí a la tierra. Vamos a meditar un poco sobre eso. Sabe que este tema es un tema muy amplio y es complicado intentar resumir esto a una sesión, pero si el Señor lo permite, pues vamos a intentar desarrollar las partes principales en cuanto a este tema. Sabe que para nosotros que vivimos de este lado de la cruz, nosotros que ya, estamos en la era de la iglesia, hablar de la segunda venida de Cristo y entender esas cuestiones de que Él ya vino una vez y que se espera que regrese por segunda vez, para nosotros digamos que no es un tanto complicado hacer eso, aunque existen ciertas corrientes teológicas, algunos hermanos por allá, ¿verdad?, que van a diferir un poco en cuanto a esto de la segunda venida de Cristo, pero para nosotros de este lado de la cruz no es tan complicado. Pero sabe que no era así de fácil comprender esto de que Cristo iba a venir 2 veces para aquellos que tenían a su disposición únicamente el Antiguo Testamento. No era tan fácil, ¿verdad? De hecho, los creyentes del Antiguo Testamento, ellos sabían, por medio de los profetas, por medio de todas las profecías que ya habían sido reveladas, ellos sabían que un día el Mesías o el ungido de Dios, ¿verdad? Si usted quiere saber qué significa la palabra Mesías, la palabra Mesías es en hebreo, en griego es Cristo, y significa el ungido de Dios, el enviado de Dios, el ungido del Señor. Pues los creyentes del Antiguo Testamento sabían que el Mesías tendría que venir a esta tierra, y eso lo tenían muy claro, y hay desde las primeras profecías, ¿verdad?, desde los primeros libros de la Biblia, hay vestigios de eso, de que están pensando en la venida del Mesías. Pero lo que ellos no lograron comprender en su totalidad era que esa venida iba a tener lugar en 2 momentos en la historia, es decir, que no era una sola venida del Mesías, sino que involucraba que el Señor se manifestase en 2 momentos distintos de la historia. Y eso es algo, hermanos, que hasta el día de hoy, el no poder entender que el Mesías iba a venir 2 veces, el no poder comprender eso, ha llevado a que muchos no acepten al Señor Jesús como su Mesías prometido. De hecho, usted sabrá que hasta el día de hoy, los judíos, la mayoría de ellos, ¿qué están haciendo ellos? Están esperando ¿a quién? A su Mesías. Porque para ellos no ha venido. ¿Por qué? Porque no aceptan la manera ni el contexto en que Cristo se presentó en esta tierra en su primer venida. Es decir, ellos esperaban otra cosa completamente distinta. Ellos no aceptaban que ese Cristo humilde, ¿verdad?, ese Cristo que estaba limitado porque se había hecho hombre, estuviera en medio de ellos. No aceptaban eso, ¿verdad? Y hasta hoy, pues muchos de ellos, en su mayoría, siguen esperando a su Mesías porque no creen que Él ya vino.
Y es, hermanos, por ese contexto que había, o por esa visión que había en cuanto a la venida del Mesías en el Antiguo Testamento. Yo quiero que usted se imagine por un momento a los creyentes del Antiguo Testamento. Imagínese por un momento a un creyente leyendo en los rollos del profeta Isaías, ¿verdad? Y de repente leía Isaías 53, ¿verdad? ¿De qué habla Isaías 53? No lo busque, pero es un texto que usted ya lo conoce. Habla sobre el siervo sufriente de Jehová. Un Mesías presenta el cuadro de un Mesías sufriente. Un Mesías que iba a ser despreciado, que no lo iban a valorar, que lo iban a maltratar y que iba a llegar al punto de experimentar la muerte, aunque no lo mereciera, por salvar a su pueblo. Ese es el cuadro que se presenta en Isaías 53. Del Mesías. Pero también estos creyentes del Antiguo Testamento o estos hermanos que solo tenían esa revelación, de repente venían y encontraban profecías como las profecías que están en el libro de Zacarías. En Zacarías 14, por ejemplo, ¿cómo se presenta la venida del Señor ahí? Sabe que en Zacarías 14 se narra que el Señor va a venir y va a poner su pie sobre el monte de los olivos y que el monte se va a partir en dos, va a ser algo bien estrepitoso, ¿verdad? Que va a ser visto por todos y que luego aparecerá el Señor en las nubes viniendo con sus santos y el Señor va a venir y va a establecer su reino. Eso dice por ahí Isaías 14:9. Entonces ellos tenían estas profecías ahí, hablaban, ¿cómo es posible que pudiese haber un Mesías que se narre, que se describa en Isaías 53, sufrido, maltratado, menospreciado, humilde, ¿verdad? Y todas las cosas que le iban a pasar, porque Isaías 53, si usted lo lee, es un cuadro cabalmente pintado de lo que le aconteció al Señor Jesucristo en su primer venida. Pero tenían ellos también profecías como las de Zacarías y otros profetas que hablaban de un gran evento, que hablaban de un rey poderoso que descendía, que venía y que vencía a sus enemigos y que restauraba a Israel. Y tenían esa lucha entre esas dos cosas. Para la mayoría de los creyentes del Antiguo Testamento era imposible concebir que esas dos visiones de un Mesías débil y humilde que sufre y un Mesías glorioso pudiese combinarse. Póngase usted en los zapatos de los que tenían nada más la revelación del Antiguo Testamento, ¿verdad? Póngase usted en los zapatos de ellos. Era imposible concebir, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿O va a ser así? ¿O va a ser como lo pintan los otros profetas? ¿Cómo va a ser la venida del Mesías? Ellos no podían relacionar eso, no tenían claridad en cuanto a eso. La idea de su Mesías coincidía más con lo que se narra ahí en Zacarías 14 que con lo que se describe en Isaías 53. ¿Sabe? Por eso algunos maestros de la Biblia que enseñan, por ejemplo, al mundo musulmán o que enseñan también con judíos, uno de los pasajes que van a utilizar ellos es Isaías 53, ¿sabe? Para poder hablarles de Jesucristo. Aunque para la mayoría de ellos, Isaías 53 es un pasaje que no tocan, ya sabía. Es un pasaje que ellos lo pasan de alto, no lo van a enseñar, porque no coincide con la perspectiva que ellos tenían de la venida de su Mesías a esta tierra, ¿verdad? Y eso es lo que sigue sucediendo con los judíos hasta el día de hoy. No pueden concebir Isaías 53 con el resto de las profecías que hablaban de la venida de su Mesías. Pero para nosotros, hermanos, para nosotros los creyentes de la era de la iglesia, nosotros que vivimos de este lado de la cruz, sabe que nosotros tenemos una gran ventaja. Esto ha cambiado para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no solo tenemos el Antiguo Testamento, hermanos. Nosotros tenemos la Biblia completa, la palabra de Dios revelada completamente a nuestra disposición. Y gracias a la Biblia, nosotros sabemos que el Mesías prometido tendría que venir 2 veces. Gracias a la palabra de Dios, a esta revelación completa, nosotros tenemos claridad de que el Mesías no iba a venir una sola vez, sino que tendría que venir 2 veces. Y preste atención a esto. La primera vez, el Mesías vino como un siervo
Y por eso en Isaías 53, si usted lee los títulos, ¿verdad? Aunque los títulos no son revelados por el Señor, pero va a decir el siervo sufriente de Jehová o el siervo de Jehová. La primera vez el Mesías vino como siervo. ¿Por qué vino como siervo? Porque vino para hacer posible la redención de los creyentes, hermanos. El propósito de la primera venida del Mesías es hacer posible la redención de los creyentes, y esto ya se cumplió hace más de 2000 años con su muerte y su resurrección, ¿verdad? Ya el Señor hizo posible eso. Ahora, en su segunda venida, el Señor ya no va a venir como un siervo, ya no va a venir con el propósito que trajo al principio. Ahora el Señor vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 16. ¿Y para qué va a venir el Señor esta segunda vez? Va a venir para mostrar su justicia y su poder y para cumplir todas las promesas que Él una vez hizo a los patriarcas y que le ha hecho a su pueblo Israel y que todavía no se ha cumplido. Esos son los grandes propósitos de la segunda venida de Cristo. Para los creyentes del Antiguo Testamento, con una revelación que todavía no estaba completa, ellos no podían ver dos venidas, ellos miraban una sola. Para nosotros, en el Nuevo Testamento, gracias a la palabra del Señor, entendemos que el Mesías tendría que venir dos veces. Y estamos esperando nosotros su segunda venida. ¿Amén, hermanos? Estamos esperando su segunda venida. Y quiero ponerle un ejemplo de cómo Jesús manejó esta idea o esta revelación de sus dos venidas. Vaya en su Biblia al Evangelio de San Lucas, capítulo 4. Busquen su Biblia, Lucas, capítulo 4. Vamos a leer versículos del 16 al 21. Para Isaías, por ejemplo, ¿verdad? Probablemente para Isaías, él miraba una sola venida de Cristo, porque recuerde usted que la revelación de Dios es una revelación progresiva. Dios se ha ido revelando, ¿verdad? Hasta que el canon de la Biblia estaba completo. Para ellos era un tanto difícil ver cómo es que el Mesías iba a venir dos veces. Para nosotros de este lado ya no. Veamos lo que dice Lucas, capítulo 4, versículos del 16 al 21. ¿Lo tiene? Dice versículo 16, hablando de Jesús: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Mira, el Señor acostumbraba a congregarse, ya vio. Versículo 17, y se le dio el libro ¿de quién? Del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, hermano, este no es un libro como el que tenemos nosotros, es un rollo, es un pergamino, ¿verdad? Por ahí se habla el libro de Isaías. Halló en el lugar donde estaba escrito, versículo 18. ¿Qué pasaje va a leer el Señor? Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y vea del versículo 19 en adelante. ¿A qué más ha venido el Señor? A predicar el año agradable del Señor. Y termina ahí, versículo 20. Y enrollando el libro, ¿verdad?, el pergamino, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirle, ¿qué le dice Jesús ahí? Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hermano, descarte algo, mire, el Señor no iba a leer así como nosotros, que leo hoy, a donde me caiga la Biblia, ahí voy a leer, yo donde ponga el dedo, ¿verdad? Ahí voy a leer, no. El Señor tiene el control de todo. Y no es casualidad de que Él va a leer esa porción, no es casualidad que le den el rollo de Isaías, no es casualidad que Él elija leer esa porción en particular. El Señor tiene algo que decir ahí. Con la lectura de ese pasaje y de acuerdo a su afirmación final del versículo 21, ¿sabe qué es lo que Jesús estaba haciendo? Del versículo 21, ¿sabe qué es lo que Jesús estaba haciendo? Jesús claramente le estaba diciendo a su audiencia, a su pueblo judío, Jesús les estaba diciendo: señores, yo soy el Mesías. ¿Sabe por qué?
Porque de acuerdo a la tradición judía, ese pasaje que se leyó en Isaías, o esa porción de Isaías, es una descripción del ministerio del Mesías en la tierra. No es casualidad, le dije, ¿verdad? El Señor no está, vamos a ver qué cae hoy para enseñar aquí. No, el Señor ya sabía lo que iba a leer. Y va a hacer una pausa y va a cortar una frase ahí, porque Él quiere enseñar algo. Él va a indicarnos algo ahí. Él les está diciendo, señores, ustedes saben que esa descripción habla del Mesías. Pues en el versículo 21 les dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Yo soy su Mesías, les dice Cristo. Ahí, mire, usted me dice, el Señor, ¿qué es lo que el Señor quería decirle? Bueno, les está diciendo que Él es su Mesías, sí. Pero también el Señor les está diciendo que esa venida del Mesías tiene dos momentos en la historia, es decir, que va a ocurrir dos veces. El Mesías va a venir una vez con un propósito, y es lo que dice el versículo 19, que, ¿cómo dice? Vean su Biblia, a predicar ¿el qué dice? El año agradable del Señor. Sabe que ese pasaje en Isaías tiene una contraparte, y si usted quiere verla conmigo, vamos a Isaías 61. El Señor se va a detener y va a cortar el pasaje, aunque usted debe saber que en los manuscritos originales no existen capítulos ni versículos, no hay divisiones, ¿verdad? Eso pasó mucho tiempo después y fueron algunos maestros de la Biblia que pusieron esas divisiones para poder facilitarnos a nosotros hacer una búsqueda como la que está haciendo usted ahorita. Si yo le digo Isaías 61, pues usted fácilmente lo busca, pero ellos no, ¿verdad? No tenían división. Pero la frase que el Señor está leyendo ahí, el Señor sí la corta. Él le omite leer una parte de lo que resta de esa porción de Isaías. Y vea Isaías 61:2, para que veamos qué es lo que el Señor Jesús omitió ahí. Dice, a proclamar el año de ¿qué? De la buena voluntad de Jehová. Hasta ahí terminó Jesús, enrolló el libro y les dijo, señores, esto se ha cumplido delante de vosotros. Pero ¿qué pasaba ahí? ¿Qué más falta? Dice, y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. El Señor está diciéndoles ahí, señores, el Mesías va a venir dos veces. El Mesías va a venir dos veces y va a traer en su primer venida un propósito y en su segunda venida este otro propósito. En ese momento particular de la historia, cuando Cristo vino por primera vez, el propósito de su venida era hasta ahí donde Él se quedó. ¿Qué les dijo? A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. ¿A qué ha venido el Señor en su primera venida? Vino a ofrecer su vida en rescate por nosotros. Eso es lo que Cristo ha venido a hacer. Humillarse a sí mismo, disminuirse o imagínense, rebajarse al punto de limitarse a un cuerpo humano. Él se humilla y dice, este es el año de la buena voluntad del Señor. Mi primer venida tiene ese propósito. Hasta ahí llega. Pero lo que Él omitió ahí fue el propósito de su segunda venida. Y es la frase que dice, el día de la venganza del Dios nuestro. Esa, hermanos, esa frase es una referencia directa a su segunda venida. ¿Por qué no podía Jesús hablar de eso? Porque en ese momento no se estaba cumpliendo. Él estaba cumpliendo el año de la buena voluntad del Señor, el año de buscar a los quebrantados, de sanar, ¿verdad? De entregarse, de ponerse en servicio por su pueblo. Ese es lo que Él estaba cumpliendo en su primer venida, pero Él omitió hablar de su segunda venida porque eso todavía no se ha cumplido. Y es esa frase que dice, el día de la venganza del Dios nuestro. Si usted me pregunta, hermano, ¿cuál es el propósito de la segunda venida de Cristo? Es eso que está ahí. Dice que es el día de la venganza del Dios nuestro. La segunda venida de Cristo tiene el propósito de juzgar y mostrar su poder al mundo entero. El Señor ya no va a venir humilde, manso, ¿verdad? Así como vino su primera vez. Y además de eso, hermano, usted debe de saber, ya lo hemos explicado en ocasiones anteriores, la segunda venida de Cristo, usted sabe que forma parte de un programa más grande que en la Biblia se le llama el Día de Jehová.
El día de Jehová ya lo hemos explicado, ¿verdad? El día de Jehová por lo menos tiene 1007 años, es decir, incluye la tribulación, todos los eventos de la tribulación, incluye lo que pasa en el reino milenial. La segunda venida de Cristo es parte de ese programa, y si usted ha leído lo que los profetas dicen del día de Jehová, usted le va a dar temor, porque el día de Jehová es un día terrible. Nadie puede estar de pie delante de él. Ahí dice que van a huir, van a ser dispersos. El Señor va a dar la paga a sus enemigos. En su segunda venida, el Señor va a venir a juzgar al mundo y va a demostrarles su poder y les va a decir: yo soy el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y toda rodilla y toda persona va a tener que estar de acuerdo y decir: bueno, no podemos pelear contra él. Él es el Señor de señores. Así que, hermanos, esta profecía o esta verdad de que la venida del Mesías iba a ocurrir 2 veces, la podemos encontrar ahí en el Antiguo Testamento, aunque es bien difícil comprenderla, ¿verdad? Pero usted vea, profecías del Mesías sufriente, Isaías 53, por poner un ejemplo, profecías del Mesías glorioso reinando, el resto de profecías de Isaías, de Zacarías y los otros profetas que vieron al Señor viniendo. Podemos ver en el Antiguo Testamento que sí, el Señor había revelado sus 2 venidas. ¿Sabe? Es interesante ver esto, miren. En su primer venida, el Señor Jesús se identifica principalmente con esta figura. Cuando Juan el Bautista lo vio, ¿qué dijo sobre Jesús? Dijo: he aquí el Cordero de Dios. ¿Y qué propósito tiene ahí? El que quita el pecado del mundo. Juan lo describió como... Juan el Bautista, ¿verdad? Lo describió como el Cordero de Dios. Esa es su primer venida. Pero en su segunda venida, el apóstol Juan, allá en Apocalipsis, lo ve a él como ¿qué? Como el león de la tribu de Judá, como el Dios todopoderoso. Eso es lo que no podían entender en el Antiguo Testamento. Pero nosotros, como le dije, gracias a Dios por su palabra, que el Señor nos ha iluminado y nos ha puesto en este tiempo, podemos entender que sí es necesaria una segunda venida del Señor. La primera venida tiene un propósito, el Señor ya lo ha cumplido, pero falta que cumpla su propósito en su segunda venida. Ahora, quizá usted se pregunte, ¿cuándo tendrá lugar la segunda venida de Cristo? Mire, existen diferentes posturas en cuanto a esto, y esta mañana no me voy a detener a explicarle todas las posturas que existen, ¿verdad? En cuanto a cómo los teólogos ven o dónde ubican los teólogos la segunda venida de Cristo. Pero usted debe de saber que como iglesia, y se lo digo yo también a manera personal, ¿verdad? Como una convicción personal, considerando toda la revelación de la Biblia, del Antiguo y del Nuevo Testamento, consideramos, hermanos, que la segunda venida corporal y visible del Señor Jesucristo tendrá lugar al final de la tribulación y antes del establecimiento de su reino milenial en la tierra. Si usted quiere saber cuál es la postura nuestra, es esta. Creemos, a la luz de las Escrituras y cotejando todos los pasajes, ¿verdad?, que la aproximación más real que podemos tener es pensar que el Señor Jesús va a venir al finalizar la tribulación y antes del comienzo de su reino, porque es Él que tiene que venir a establecer su reino literal aquí en la tierra. Ahora, quizás usted diga, ¿y por qué hay que ubicar la segunda venida con respecto al reino milenial? ¿Sabe que las corrientes teológicas que existen en cuanto a esto ubican la venida de Cristo comparándola con el reino milenial, ¿verdad? Algunos van a hablar que Él va a venir después del milenio, otros van a hablar de que Él no va a venir, ¿verdad? Y van a decir otras cosas. Pero nosotros que creemos que Cristo viene a poner su pie en tierra en el lapso que hay entre la tribulación y antes de que comience el reino milenial, a nosotros se nos conoce como premilenialistas. Esta postura de creer que el Señor viene al final de la tribulación, antes del inicio de su reino, se le llama el premilenialismo. Cristo viene antes del milenio. Y eso es lo que nosotros creemos. Y usted ha escuchado ahí que de repente el hermano Esteban habla de cosas que han quitado del credo y cosas así, pues son cosas relacionadas a esto.
porque ya las iglesias no quieren definir, no quieren, mejor hablemos de otras cosas, pero no definamos qué es lo que creemos, ¿verdad? Pues usted que se congrega con nosotros debe saber que esa es la postura nuestra. Y no es porque se nos ha ocurrido, ¿verdad? Le digo que a manera personal considero también que esa es la postura más acertada. El Señor va a venir antes del establecimiento de su reino y el reino tiene que establecerlo Él. Veamos rápidamente algunos pasajes que nos enseñan que la venida del Señor ocurrirá ahí. Mire, vaya al libro de los Hechos, capítulo 1. En cuanto a la segunda venida de Cristo, hermanos, somos premilenialistas. Cristo viene antes del milenio. En cuanto al arrebatamiento, hermanos, creemos en un arrebatamiento pretribulacionario. El rapto de la iglesia ocurre antes de que inicie la tribulación. Hechos, capítulo 1, versículos del 9 al 12. ¿Lo tiene? Ok. Esto es previo a que el Señor va a ascender al cielo. Y vea lo que pasa, dice versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Y mire qué les dicen ahí a los discípulos, versículo 11. Los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Ellos se quedaron, ¿verdad?, hasta que ya no pudieron ver al Señor. ¿Y qué le dicen estos varones? Este mismo Jesús, con ese cuerpo glorificado, con ese cuerpo verdadero, no un espíritu, porque el Señor ya demostró que tenía un cuerpo glorificado ahí. Ese mismo Jesús real que estaba ahí, que se podía tocar, que ha sido tomado de vosotros al cielo. ¿Cuál es la promesa? Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Presencialmente, corporalmente, el Señor tiene que regresar. Esos ángeles se les aparecen ahí y le dicen: miren, señores, está bien, ya lo vieron que se fue. Sí, así como vieron ustedes que Él se fue, así va a volver Él nuevamente. Y vea el versículo 12. Me interesa el versículo 12 porque nos va a ayudar a ver algo ahí de por qué creemos y por qué ubicamos la segunda venida de Cristo en ese punto. Dice: entonces volvieron a Jerusalén, ¿desde dónde? Desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino a un día de reposo. ¿Saben qué monte estaban ellos cuando ocurrió esto? El monte del Olivar es el mismo monte de los Olivos. O sea, ¿dónde vieron al Señor partir ellos? En el monte de los Olivos. Ahora vaya con su Biblia a Zacarías 14. Vamos a leer versículos del 1 al 5. El contexto ahí, hermanos, y usted se va a dar cuenta, Zacarías ha visto lo que va a pasar ahí en la guerra de Armagedón, en el conflicto final de la guerra de Armagedón, y ve lo que inmediatamente acontece. Dice versículo 1, he aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Y aquí habla lo que dice el Señor: porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Versículo 3, después, ¿se acuerda que vimos eso en la batalla de Armagedón, en la guerra de Armagedón? Todo ese conflicto, ¿verdad? Cuando esté en lo peor ahí, y que Israel no sepa quién lo va a rescatar, ¿qué va a pasar? Dice, después, ¿saldrá quién? Jehová. Ahora vea, si usted o aquellos que niegan la deidad de Jesucristo, usted no puede descartar aquí que lo que se dice de Jehová es lo que Jesucristo va a hacer. O sea, se le está llamando Jehová a Jesucristo porque Cristo es el Jehová del Antiguo Testamento. Dice ahí, después saldrá Jehová, ¿y qué hará? Y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y vea el versículo 4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el ¿qué monte dice? ¿En qué monte se fue el Señor? Del mismo monte donde se fue, es el mismo monte donde Él va a regresar. Y ahí dice que tiene que poner su pie y que va a pasar algo ahí sobrenatural, que está frente de Jerusalén al oriente, y el monte de los Olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se
se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vea cómo describe al Señor. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él ¿quién? Todos los santos. ¿De qué está hablando Zacarías ahí? De la segunda venida de Cristo. ¿Dónde la ubica Zacarías? Después de ese conflicto, que ya lo estudiamos, ¿verdad? Y usted puede verlo en las grabaciones anteriores. Ahora vaya conmigo a Apocalipsis 19, versículos del 11 al 6. Apocalipsis 19, versículos del 11 al 16. Dice: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Vea el propósito de la segunda venida de Cristo. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Hay cosas de Jesús que solo se van a entender cuando Él se manifieste en esa ocasión. Versículo 13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Usted ve al Señor humilde ahí. Ve al Señor humilde como su primer venida. Que no encontró un lugar donde poder nacer. Tuvieron que llevarlo a un lugar que estaba apartado para los animales. Pero ahora es completamente distinto. Dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre era el Verbo de Dios, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y pisará el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. No dice ahora el Cordero de Dios, aunque se le sigue llamando el Cordero de Dios en Apocalipsis. ¿Cómo se llama ahí? Rey de reyes y Señor de señores. Versículo 19, vea lo que hace él con sus enemigos. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos. ¿Recuerda qué batalla es esa? ¿O en qué clímax está ahí? Está en el clímax de la guerra de Armagedón, ahí. Y dice, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Y estos dos, es decir, la bestia y el falso profeta, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás, los ejércitos que estaban ahí, ¿verdad?, fueron muertos ¿con qué? Con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Ahora vaya al capítulo 20, versículos 1 y 2. Y vio un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. El abismo es una prisión. Se cree por los teólogos que esto podría ser una estrella. Viene el ángel con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. ¿Y qué hace él? Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por ¿cuánto tiempo? 1000 años. ¿Dónde ubicamos nosotros la venida del Señor? La ubicamos ahí. En el clímax de la parte final de la tribulación, donde ya Israel está rodeado, y antes del establecimiento de su reino, porque no es la iglesia la que establece el reino de Cristo sobre la tierra. Quien establecerá su reino es el Señor. La misión de la iglesia es predicar el evangelio de Cristo. Pero literalmente, hermanos, no podemos decir, la iglesia está conquistando el mundo, ¿verdad? Hay unos que piensan de esa manera, ¿verdad? Pero se necesita la intervención del Dios Todopoderoso para que el reino literal sea establecido aquí. Entonces nosotros ubicamos la venida del Señor Jesucristo ahí. Ahí el Señor tiene que aparecer, y es su venida literal donde Él pone su pie. ¿En qué monte lo pone? Ya lo leímos. Monte de los Olivos. ¿De qué monte partió? Del Monte de los Olivos. El Monte del Olivar va a decir ahí. Cuando Satanás sea atado, ¿verdad?, y quede inactivo ahí, por esos 1000 años es donde va a comenzar el reinado de Cristo literal sobre la tierra. Ahora yo quiero aclarar para aquellos detractores que dicen, aquellos que niegan el milenio, dicen,
No es posible que Cristo se limite a reinar 1000 años, no. Cristo ha sido y es el Rey de Reyes, hermanos. Pero literalmente Él tiene que cumplir unas promesas. El Señor le ha prometido a Abraham cosas. Le ha prometido a su amigo David un montón de cosas. Le prometió a Daniel en las profecías también cosas que tiene que cumplírselas. Le ha dicho cosas al Señor a Israel en particular que no se las va a cumplir en el cielo. Tiene que cumplirlas aquí en la tierra, y por eso es la necesidad de un reino milenial. Y usted ubique todo eso y va a ver que Cristo es el que viene a iniciar ese reino. Él viene antes de que el reino comience, porque Él es el que lo va a establecer. Satanás va a quedar inactivo en esos 1000 años, y en el siguiente estudio vamos a ver qué es lo que va a pasar en el milenio. Ahora, quiero ir finalizando con esto, porque la segunda venida de Cristo causa confusión y es motivo de crítica entre algunos grupos evangélicos o algunas corrientes teológicas, porque muchos o algunos creyentes no logran ver un arrebatamiento y una segunda venida. Ellos dicen, no puede ver eso, es un solo evento, dicen ellos, ¿verdad? Al igual que las personas en el Antiguo Testamento no podían ver dos venidas, ya sabes, podían ver una sola. Ellos miraban una sola cosa a lo lejos, pero en realidad eran dos venidas del Señor. Pues, ¿cuál es la relación que existe entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo? Bueno, ya lo hemos explicado, pero usted debe de hacer una distinción entre estos dos eventos. Usted debe distinguir entre el arrebatamiento y la segunda venida. Hay pasajes en la Escritura donde los apóstoles están hablando del arrebatamiento. Hay pasajes donde están hablando de la segunda venida. Pero ¿cuál es la relación? No es que existan tres venidas, ¿verdad? La primera venida de Cristo, el arrebatamiento es otra venida, y la segunda, la otra va a ser la tercera venida de Cristo. No es eso. No es que existan tres venidas. Podemos considerar el arrebatamiento que va a ocurrir en las nubes, en un abrir y cerrar de ojos, que no tiene señales ni condiciones previas. Podemos considerar ese arrebatamiento de la iglesia como la primera fase que está incluida dentro del programa de la segunda venida. ¿Sabe por qué? Porque para que la segunda venida se cumpla, el Señor literalmente, dice Zacarías, tiene que poner su pie ¿en dónde? En el monte. Pero usted va a leer en el arrebatamiento dónde se recibe el Señor. Dice, para recibir al Señor ¿en dónde? En el aire, en las nubes. En las nubes. El Señor no toca en tierra, el Señor todavía no pone su pie en tierra. Podemos considerar entonces el arrebatamiento como parte del plan de Dios dentro de la segunda venida, ¿verdad? La segunda venida de Cristo, literal, está por cumplirse. Tiene el Señor que aparecer físicamente, y entonces, hermanos, todo ojo le verá, y entonces va a haber una gran señal, y van a haber señales en el mundo que van a decir, el Señor viene, ¿verdad? Y va a traer terror, ¿sabe? El arrebatamiento trae para los creyentes un mensaje de esperanza y de aliento. De hecho, es la esperanza bienaventurada que nosotros tenemos, que vamos a ser, si estamos vivos, dice Pablo, seremos arrebatados y vamos a estar con el Señor. Es una esperanza, es aliento. La segunda venida de Cristo no es esperanza. No es esperanza. De hecho, es un día de pavor y de miedo, donde las naciones van a lamentar y van a ver al que traspasaron y van a hacer lamento por él. Es un día de juicio, la segunda venida de Cristo. Nosotros debemos de recordar eso, ¿verdad? Mire, usted debe saber, y apréndase esto, en el arrebatamiento, Cristo viene por sus santos. ¿En dónde? En las nubes. Viene por sus santos. Durante la segunda venida, Cristo viene con sus santos. Y así lo ve Zacarías, y así lo vieron los restos de profetas. Al Señor viniendo con sus santos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a venir el Señor con sus santos si no se los ha llevado antes? Tiene que llevarse a sus santos para que sus santos después desciendan con Él y vengan a la tierra, ¿verdad? Arrebatamiento, el Señor viene por sus santos. Segunda venida, el Señor viene con sus santos y pone su pie en tierra, ¿verdad? Y viene a vencer con la espada que sale de su boca. El arrebatamiento, hermanos, el arrebatamiento es inminente. ¿Qué quiere decir que es inminente? Que puede ocurrir en cualquier momento porque no hay una condición bíblica que tenga que cumplirse para que Cristo se lleve a su iglesia. No hay condición bíblica para eso.
La segunda venida sí tiene condiciones, tiene señales, tiene que ocurrir la tribulación. Lea usted Mateo 24 y 25, todas esas señales, Apocalipsis del 6 al 19, todo eso tiene que acontecer para que el Señor venga literalmente aquí en la tierra, ¿verdad? Y venga y ponga su pie en ese monte. El arrebatamiento no tiene señales, la segunda venida sí tiene señales, ¿verdad? El arrebatamiento está relacionado con la iglesia, la segunda venida está relacionada con el mundo entero, con Israel en primer lugar y con las naciones, todas las naciones gentiles. El arrebatamiento trae esperanza, trae consolación, trae el anhelo de algo bueno, ¿verdad? Algo mejor. La segunda venida de Cristo trae juicio. Y no es porque el Señor sea malo, hermanos. El Señor simplemente va a venir y se va a dar su lugar aquí en la tierra. Imagínense tanta gente que se burla del Señor, que hace cosas blasfemas en contra del Señor Jesucristo. Y el Señor se va a quedar de brazos cruzados. El Señor tiene que demostrarle al mundo entero y decirles, momento, señores, si hay reyes en sus países, si hay presidentes en sus países, es porque yo lo he permitido, porque el soberano del universo sigue siendo el Señor. Y Él tiene que demostrarlo. Y quiero que terminemos con este pasaje para que usted se quede nada más con la esperanza que nosotros tenemos. San Juan 14:3. Si usted en esta mañana o usted que nos está viendo no ha hecho de Jesús su única esperanza de salvación, fuera de cualquier otra cosa, la esperanza suya no va a ser el arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad? La esperanza suya va a ser quizás la tribulación y si queda vivo, el juicio de Dios, ¿verdad? Ahí en su segunda venida. Pero si usted quiere tener garantizado su futuro eterno, el Señor lo dijo ahí en San Juan 14:3, dice así, y si me fueren y os preparare el lugar, se lo dijo a sus discípulos, a sus hijos, ¿verdad? Vendré otra vez, ¿y qué promete el Señor? Y os tomaré a mí mismo. Y mire qué promesa más grande de Cristo. ¿Cuál es la promesa para los creyentes? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Quiere usted disfrutar de esa promesa? Haga hoy de Jesús su único y suficiente Salvador. Deseche cualquier otra esperanza de salvación y ponga su fe en lo que Cristo hizo por usted en la cruz, allá hace más de 2000 años. Vamos a orar.